¿De dónde viene la otra gran tradición de la fantasía? ¿De dónde vienen esos héroes que son forajidos desesperados, que buscan hacerse camino en un mundo lleno de sombras? ¿De dónde vienen esos secuaces? ¿De dónde vienen esos compañeros de armas que aligeran el tono de la historia? ¿De dónde viene esa fantasía más personal? ¿Y de dónde vienen esas tonalidades en la caracterización que hacen de la otra tradición tan popular hoy en día? Acompáñame a descubrirlas. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy vamos a hablar de la otra gran tradición de la fantasía. La fantasía tipo B o la fantasía que deriva de lo que conocemos como espada y hechicería o sword and sorcery. ¿Ok? Cuando vimos el video de la división de los subgéneros de la fantasía les conté que la alta fantasía se divide en fantasía épica y sword and sorcery, y que del sword and sorcery podemos inferir que viene lo que hoy llamamos fantasía heroica. Esta fantasía que habla más acerca de luchas personales en un héroe, más que en un héroe o en un antihéroe, como vamos a ver el día de hoy, más que de grandes batallas, grandes repartos, grandes elencos de personajes en un mundo donde hay un conflicto gigantesco o un conflicto de carácter casi cósmico. No necesariamente de bien contra mal, pero sí cósmico. Esta tradición viene de lo que llamamos el Sword and Sorcery. Pero ¿de dónde vino el Sword and Sorcery? ¿Qué es el Sword and Sorcery? ¿Quiénes fueron los autores más conocidos y sus obras más importantes? Eso les voy a platicar el día de hoy, ¿ok? Y les voy a platicar de tres aspectos fundamentales: el aspecto creativo, el aspecto comercial y el aspecto meramente social, los cuales nos van a llevar a conocer a los grandes autores de este subgénero de la fantasía, ¿ok? Primero que nada, el aspecto creativo. Si se acuerdan, en nuestro tercer video sobre historia de la fantasía platicamos acerca del momento del romanceamiento del poema épico. Cuando el poema épico se convierte en un romance, es decir, que adquiere los visos del feudalismo, en el cual el código de caballerías queda completamente imbuido en la trama y en la caracterización de esas historias, nos surge un nuevo género completamente. Al mismo tiempo, les platiqué la semana pasada que en Tolkien difícilmente hay caballerías y no se adivina una especie de relaciones feudales como en otros autores del género lo van a hacer, porque Tolkien habla de más que nada de mitopeya, como les platicaba. Sin embargo, la tradición B de la fantasía, del Sword and Sorcery, viene de esta fantasía romanceada, ¿ok? Y como buena parte de los aspectos fantásticos fueron olvidados durante la Edad Moderna y fueron vueltos a poner en práctica durante el Romanticismo. ¿A qué autor le debemos el haber tomado estas formas de la novela de caballerías y puéstolas de nuevo en la cultura popular? Pues a nuestro queridísimo Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, el autor del Conde de Montecristo y los Tres Mosqueteros, en esta última novela tomó varios visos de esta caracterización y la vertió en una historia que en su momento era una novela histórica, pero donde vertió buena parte de esta caracterización en recrear en quienes no eran caballeros ni tenían relaciones feudales con el rey, sí una especie como de código de caballería de vamos a defender los ideales, en este caso ya del Estado-nación moderno. Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan son nuevas iteraciones que fueron rescatadas en la época del Romanticismo por Dumas y que volverían a ser puestos en la cultura popular. La caracterización de Dumas es una caracterización sin parangón en la literatura. Yo creo que es el mejor de los mejores caracterizadores que han existido en la historia de la literatura. O sea, uno sabe perfectamente cómo Athos es el soldado leal y obediente, pero a la vez atormentado por su lealtad al Estado. Porthos es el sibarita, el hedonista. Aramis es el religioso, el fervoroso, y D'Artagnan es el imberbe aprendiz, ¿no? Entonces ese estilo de caracterización lo vamos a ver repetido en muchas obras que no serían novela histórica, sino ya serían propiamente fantasía, ¿ok? En el aspecto comercial, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a surgir, gracias a la Revolución Industrial, formas más eficaces de propagar la literatura.
ya era mucho más barato imprimir, ya había una industria editorial per se y empezaron a surgir novelas muy baratas, muy apegadas al gusto popular. En este caso, lo que en Inglaterra se llamó los Penny Dreadfuls. Si les suena el nombre, sí hay una serie de televisión que se llama Penny Dreadful, que es una especie de fantasía, tengo entendido, donde los personajes de estas novelas viven en Inglaterra de esa época, me parece, pero no lo he visto, pero creo que esa es la idea que tengo. Bueno, de los Penny Dreadful tienen personajes como Sweeney Todd o Barney, el vampiro, porque lo importante es la manera en que se transmitían esas historias. Eran novelas muy baratas, que se imprimían en muy mal papel, que tenían una serie de temáticas completamente escandalosas, completamente fantasiosas para su época y que eran vistas obviamente con malos ojos por la gente que le gustaba más la literatura seria, pero al mismo tiempo muchísima gente lo leía. Del otro lado del Atlántico, el Penny Dreadful es la inspiración más clara a lo que llamaríamos las revistas de pulpa o el famosísimo Pulp Fiction. En Estados Unidos, que surgieron estas revistas que hablaban o de vaqueros o de gángsters, empezaría poco a poco a generarse un movimiento donde empezaban a tomarse aspectos mucho más fantásticos. Y de la novela de Pulp de los Pulp saldrían personajes tan entrañables como el primero de ellos, que es John Carter. John Carter es el primero de los grandes héroes de la revista de Pulp, publicada en 1912, si mal no recuerdo, por nuestro querido Edgar Rice Burroughs. Y hay muchos modelos de caracterización que también vienen de John Carter. Como les comentaba en algún momento, de John Carter John Carter tiene todos los santos aspectos de un héroe de una novela de caballerías completamente, que ahorita les voy a platicar, por cierto, del trasfondo cultural, vertido en un caballero del sur. Un caballero del sur de Estados Unidos que tiene toda esa serie de código de caballerías que acaba en la luna. Y de John Carter en Marte. Y de John Carter podemos sacar influencias tremendas como nuestro querido Flash Gordon y eventualmente Superman también. Pero bueno, lo importante es que estamos platicando del medio. Y los grandes autores, o más bien el más grande de los autores de Sword and Sorcery, empezaría a publicar con bajo este medio, bajo las revistas de pulpa, ¿no? Una de las revistas de pulpa más famosas fuera de Amazing Stories. Entonces se publicó también la primera novela de Buck Rogers. ¿Okay? Y ahora platiquemos del trasfondo cultural. El trasfondo cultural de Sword and Sorcery es netamente americano, netamente estadounidense. ¿Por qué? En el otro lado del Atlántico hay una serie de factores sociales que son relativamente parecidos a los factores que hablamos en los grandes escritores de fantasía victoriana, pero que tienen un componente adicional y de dónde viene este escapismo típico del que nos hablan las novelas de pulpa. ¿Okay? Y esto es la frontera. En Estados Unidos, este crecimiento brutal que tuvo el país durante el siglo XIX, de irse al oeste, fue visto en su momento como un escape, una ida a la frontera, ese mito del hombre americano, del homo americanus, por así decirlo, del aventurero que iba a colonizar las salvajes tierras del oeste, que obviamente se refleja mucho en el western, es una de las fuerzas principales que darían aspecto creativo a la ficción de pulpa. Y el otro aspecto creativo es también que esta idea de la frontera es una idea que tiene muchos tintes de los menos bonitos de la cultura de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? La mayoría de los autores de pulpa en su momento eran hombres blancos anglosajones que veían esta idea de escape como escaparse de un país que se estaba poblando rápidamente del tipo de gente que ellos no querían. O sea, es el mismo tipo de gente que hoy en día nos tiene a todos con el alma en vilo, pero en su momento era vista como una idea de vamos a escaparnos de esta marejada también de industrialización, de poblamiento enorme del país y de la llegada de otros. ¿Ok? Todo esto, si quieren leer una excelente introducción acerca de la sociedad en la que creció Rice Burroughs y de las motivaciones culturales que no son muy bonitas del propio Rice Burroughs, lean la introducción que hace Junot Díaz de esta edición de la Library of America de Una princesa de Marte, la primera novela de John Carter. ¿Okay? Ese es el aspecto cultural. Ahora sí vamos a hablar de los tres grandes autores de este subgénero de Sword and Sorcery. Primero, el padre del Sword and Sorcery per se se llamó Robert Howard.
Robert Howard, que es un miembro más de la Liga de los Escritores Suicidas, no pudo ser un hombre más distinto a lo que fue Tolkien. Robert Howard era completamente opuesto. Robert Howard creció en Texas, era un hombre grande, medio regordete, pero fuerte. Practicó boxeo en su juventud y su principal inspiración, igual que la mayoría de los chavos de su edad, era leer muchas novelas de aventuras en su momento, leer revistas de Pulp Fiction y olvídense de la película de Pulp Fiction, por cierto, y al mismo tiempo una obra que es muy importante que se llama La mitología de Bulfinch. La mitología de Bulfinch es una obra académica en la cual un académico que se llamaba Joseph Bulfinch agarró y condensó varios de los grandes mitos de la humanidad y de ahí tomó una idea que es la época del mito. En la época del mito, nuestro amigo Robert Howard la vertió en su idea de la Edad Ibórea. ¿Okay? La Edad Ibórea, que es donde ocurren la mayoría de las historias de Conan, es una época mítica en la historia de la humanidad, muy anterior al desarrollo de la Edad Media y de los antiguos y demás. Pero bueno, Robert Howard, al publicar en las revistas de pulpa las novelas y las historias de Conan, nos dio a este héroe, que es un héroe más bruto, por así decirlo, pero que a su vez es profundamente leal y a su vez tiene estos códigos de defensa de su tribu. El impacto que tuvo Conan el Bárbaro es uno de los impactos más importantes en la historia de la fantasía, que desarrolla un tipo de héroe completamente distinto a los héroes más trágicos, supuestamente trágicos, que Tolkien crearía, o en su momento también otros escritores contemporáneos a Tolkien como T.H. White y como Poul Anderson. ¿Okay? Además de Robert Howard, tenemos dos autores muy importantes en el Sword and Sorcery. El primero es Fritz Leiber. Fritz Leiber, otro de los escritores que vamos a ver en esta época, eran más que nada casi todólogos. Fritz Leiber nos dio las importantísimas historias de Fafhrd y el ratonero gris, que es la primera vez en el cual, tomando estas formas que venían de Dumas más o menos, pone a dos personajes de lo más disímbolos a tener aventuras en un mundo fantástico, en un mundo donde hay espadas y hechicería y demás. La caracterización que tienen Fafhrd y el ratonero gris, se la podemos poner, me decían el otro día en un foro que comentaba yo en Reddit, se le podemos poner una línea así derechita de Fritz Leiber a las historias que hoy en día gozamos de Scott Lynch, de los Caballeros Bastardos. Es muy parecida, ¿okay? Y por último vamos a hablar de otro de los grandes autores, que es Michael Moorcock. Michael Moorcock, que es un acérrimo crítico de Tolkien, escribió en los años 60, me parece que sí, las historias de Elric de Melniboné. Elric es el primero de los héroes de espada y hechicería, que en realidad no es un héroe sino un antihéroe. Es un rey enfermo que tiene que estar en drogas todo el tiempo para mantenerse en pie, y que tiene una espada que, curiosamente, su nombre me suena muy contemporáneo, se llama Stormbringer su espada, y su espada es capaz de atrapar las almas de los hombres, si mal no recuerdo. Y la caracterización de Moorcock también es un paso adelante, en el cual se pone un personaje fundamentalmente antiheroico, y es de las obras más glorificadas, de las obras más admiradas en la historia del Sword and Sorcery. ¿Okay? Entonces, espero que no haya sido muy breve, espero que les haya gustado entender un poco de dónde vienen estas influencias de la tradición B de la fantasía, porque cuando hablemos de los contemporáneos específicamente de David Gemmell, de Abercrombie y de Lynch, vamos a ver que tienen muchísima influencia de este tipo de fantasía. Una fantasía estructural, cultural, estilísticamente distinta a la fantasía normal que vendría completamente de Tolkien, y a copiar los moldes de Tolkien, y la cual estaremos platicando también en un par de videos. ¿Okay? Platíquenme si han leído estas obras, qué les han parecido, si a ustedes les gustan más este tipo de obras o les gustan más el tipo de obras de Tolkien, porque Tolkien es infinitamente más serio, estas obras son infinitamente menos serias, tienen mucho menos gravitas que las obras de Tolkien, pero cuéntenme si las han leído. Yo acabo de ver una edición de las obras de Howard, de Conan el Bárbaro, de Timon Mas, carísima, pero se ven que es increíble la edición, a ver si caigo en la tentación. Pero bueno,
Esa es el video de hoy, espero que les haya gustado y nos estamos viendo la próxima semana, donde vamos a estar platicando acerca de los escritores de fantasía contemporáneos a Tolkien y que tienen tradiciones distintas a la suya. ¿Ok? Espero que les haya gustado, nos estamos viendo en la próxima.